Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Bienvenido Jorge. Comenzamos con los titulares de hoy. Se firmó el acuerdo con Irán, inspecciones de la ONU y levantamiento de sanciones. Vuelve la canadiense israelí que estuvo luchando junto a los kurdos contra Daesh en Siria e Irak. El rapero británico de Daesh escapado a Turquía en paradero desconocido. Rumores de sucesores Abbas al frente de la autoridad palestina. Y luego, por supuesto, les hablaremos de cultura. Comenzamos. Finalmente, el martes 14 de julio, Irán firmó en Viena, junto a 6 potencias internacionales, un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones. El texto del acuerdo tiene unas 100 páginas, 20 del documento básico, más de 80 de anexos. La ONU se asegurará de que los iraníes reducen su capacidad para enriquecer uranio y plutonio, el combustible necesario para fabricar la bomba, mediante un régimen de inspecciones intensivo. El Congreso de Estados Unidos, de mayoría republicana, tiene 60 días para revisar el documento final y después aprobarlo o rechazarlo. Previsiblemente lo rechazará, pero Obama pretende vetarlo haciendo uso de sus prerrogativas presidenciales. Este veto es irrevocable, a menos que los oponentes sumen 2/3 de votos. Los detractores constatan que Irán mantendrá su capacidad para enriquecer uranio, aunque sea reducida, y alertan de que al desprenderse de las sanciones experimentará un boom que ampliará su influencia económica y su potencia militar. El respeto de los derechos humanos y el apoyo iraní a los grupos terroristas Hezbollah y Hamas apenas han aparecido en las conversaciones. Sí, bueno, este es el tema de hoy y es el tema que acapara también parte de la programación de Radio Sefarad, en una crónica desde Israel, en un análisis desde España y también en las reacciones que generan en el propio Estados Unidos. Es una noticia de mucho calado, aunque lo más importante de la noticia es que no sabemos exactamente qué es lo que se ha firmado. Los detalles de este acuerdo pueden llegar a ser muy importantes. De lo que más hemos podido hablar es de la metodología que puede seguir el Congreso de Estados Unidos para aprobar o rechazar estas medidas pero poco a poco se van filtrando ciertas características del acuerdo que han dejado muy descontento al primer ministro israelí, Netanyahu, que lo ha calificado esta mañana de error de dimensiones históricas. O sea, si alguien pensaba que la posición de Netanyahu y de Obama tenía alguna vez algún viso de solucionarse, de acercarse, pues esta ha sido la puntilla definitiva. También alguna reacción al respecto del discurso de Obama, que dijo que esto va a servir para evitar la guerra y para atraer de alguna manera... Para rebajar la tensión, Rebajar la tensión, pues ha sido interpretada como que puede ser que en los despachos de Washington rebaje la tensión, pero no en el Oriente Medio, no en el Oriente Próximo, donde ya se puede decir que hay lista de espera para la compra de bombas atómicas pakistaníes por parte de las potencias árabes de la zona, que ven como este acuerdo no es más que una moratoria. Es en el mejor de los casos, se está hablando, parece ser, de una moratoria de 10 años en la capacidad de fabricar bombas atómicas, cosa que es bastante poco fiable en base a los mecanismos de control, porque se habla que las inspecciones van a ser por parte de Naciones Unidas. Y exhaustivas, ¿no? Y parece que la inspección de las instalaciones militares no va a ser ni obligatoria ni necesaria, etcétera, etcétera. Como que van a poder hacer lo que realmente quieran hacer. Y lo más importante es que ya mismo tienen liberada una suma importante del dinero retenido. No olvidemos que Irán es un productor de petróleo. Y el tiempo que lleva con sanciones y con retenciones ha hecho que sus reservas económicas en el extranjero sean tremendamente enormes. Y solo con que se libere una parte de ello, no solo van a solucionar los problemas acuciantes o menos acuciantes de la economía iraní, sino que va a dar alas a el reforzamiento
de determinados grupos terroristas en la zona. Van a recibir más dinero. Evidentemente van a recibir más dinero, van a recibir armas, van a recibir financiación para que las familias de los que los que se inmolen puedan recibir, yo que sé, 20.000 euros o 20.000 dólares de premio porque su hijo o su hija se inmole, con lo cual la ola de violencia que se va a desatar en Oriente Medio va a ser terrible. Los más directos beneficiados de esta situación va a ser Hezbollah en Siria, Líbano, y Hamas en la Franja de Gaza, que posiblemente ahora reciba el dinero, no el que le prometieron los donantes de construcción, sino el dinero para la reconstrucción de su poderío militar. Si bien se habla de que va a haber ciertos embargos que van a tardar igual 8 años en el tema de los misiles y en otros tipos de armamento 5 años, no sé, la verdad que los detalles no los tenemos, pero lo que sí te puedo decir que lo que nos ha hablado Pablo Bornstein desde Israel es que la sensación en Israel, más allá de las declaraciones del primer ministro que ha hecho su caballo de batalla del tema iraní desde hace mucho tiempo, es de temor generalizado, porque nadie en su sano juicio en este mundo puede fiarse de un régimen como el iraní, que es un régimen que financia y aupa a los grupos terroristas del mundo, que financia y aupa y protege a acciones terroristas no solamente contra Israel, sino también antisemitas. No te olvides que esta semana festejaremos de alguna manera, por decirlo de una manera irónica, ¿no? Sí, se cumplen 21 años del atentado antisemita de la AMI en Argentina, realizado por Hezbollah por órdenes de los jerarcas iraníes, y en eso no se ha avanzado nada, ni habiendo un acuerdo de memorándum con Argentina. No es un régimen del que uno se pueda fiar ni un pelo, ni una sola coma. Y han firmado y se han ido a casa tan tranquilos, pero lamentamos recordarles las lecciones de la historia, que esto es, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana. Esto es la paz de hoy, la pagaremos con sangre mañana. Les recomendamos lo que ha comentado Jorge, estar atentos al resto de nuestra programación dedicada en 2 programas más en concreto, en 3, a este tema. Continuamos con el informativo. Jill Rosenberg, la joven canadiense israelí que estuvo casi un año en Siria e Irak luchando contra Daesh en las filas de los milicianos Peshmerga kurdos, ha regresado este lunes a Israel. Rosenberg contactó con los combatientes a través de Facebook y estos le informaron de cómo podría llegar hasta ellos en Irak. Sin embargo, no reveló su origen judío a muchos de sus compañeros kurdos. Los kurdos, dice Rosenberg, aman a Israel y al pueblo judío, pero hay gente allí que no la apoya. Me dijeron que fuera discreta y que dijera que era canadiense, comentó a la prensa. En cuanto a los motivos de su regreso, Rosenberg ha lamentado abandonar a sus compañeros en el campo de batalla y ha apuntado a Irán. La dinámica de la guerra ha cambiado drásticamente y la implicación de Irán es cada vez más evidente. Bueno, esta vuelta después de luchar con los kurdos coincide con una vuelta de 2 combatientes españoles de grupos comunistas que fueron a luchar también en las filas de los kurdos. Pero evidentemente con motivaciones muy distintas. Y es más, yo tampoco pondría las manos en el fuego por Jill Rosenberg, porque esta chica ya tuvo antecedentes, es canadiense, se hizo israelí, o sea, hizo alía o emigró a Israel en el año 2006, pero en Canadá tuvo problemas de una estafa a señores mayores y cosas así. Así que no quiero ser mal pensado, pero a mí no me extrañaría nada que de pronto se revele esto como una gran tomadura de pelo y que no estuvo en Siria e Irak, sino que se sacó las fotos en algún otro sitio y se hizo pasar por adquirir una notariedad, porque este personaje parece que es un personaje raro. La verdad que es muy difícil pensar que una chica canadiense rubita se vaya a luchar contra el Daesh y no tenga problemas en llegar y que la dejen y que le den un arma y que le den todo. Me parece una historia un poco rocambolesca, ya veremos qué da de sí.
Continuamos. Abdel Majed Abdel Bari, el rapero británico de 24 años que se alistó en Daesh, ha desertado de sus filas del califato y se encuentra en paradero desconocido en Turquía, buscado al mismo tiempo por los yihadistas y por los servicios de inteligencia británicos. Al parecer, pudo huir camuflado como un refugiado sirio y aprovechando el caos en la retirada de Daesh de una ciudad siria fronteriza a finales de junio. Había llegado a Siria hace 2 años en una de las primeras oleadas de los aproximadamente 700 yihadistas británicos. Durante un tiempo se especuló con que Bari podría ser Jihadi John, el verdugo de Daesh, más tarde identificado como Mohamed Eswazi, a quien probablemente conocía cuando ambos eran estudiantes de instituto en el noroeste de Londres. Se estima que unos 50 yihadistas occidentales han desertado de Daesh en los últimos meses. Este grupo ejecuta a los desertores por traición, mientras las autoridades británicas han condenado a 18 ex-yihadistas a penas de 3 a 10 años de cárcel. Bueno, no es un personaje importante, sino que es un personaje que fue mediático porque cuando fueron las primeras ejecuciones con degollamiento que aparecían filmadas y colgadas en YouTube, este personaje tan alto que hablaba con acento de Londres, pues se especuló que era este chico, incluso se sacaban imágenes de él. Este chico sí que estaba en la yihad, pero al final no era él el que hacía esto, pero sí que se fotografió ya sin el pasamontañas, sosteniendo una cabeza cortada en las manos, o sea que tampoco es un angelito de la guardia. Lo que pasa que por alguna razón pues me parece que se ha dado cuenta de que la cosa no es como él pensaba que era, y ahora tiene un problema que es en manos de quién caer. Evidentemente les resultaría mucho más beneficioso, por lo menos para conservar la vida, caer en manos de los servicios británicos que lo están buscando en Turquía. Pero es gracioso porque esta noticia la he sacado de un sitio que decía al final que las autoridades británicas condenan muy seriamente, muy severamente, con penas de hasta de 3 a 10 años. Digo, pero que eso es una condena. Si lo están buscando para matar, o sea, ¿qué es una condena severa para alguien que está volviendo de una guerra y que posiblemente venga a matar gente? O sea que yo no entiendo muy bien a quienes redactan las noticias estas opiniones que insertan y que no solamente que no tienen su razón de ser en la noticia, sino que desprestigian al propio autor. Terminamos esta parte del informativo hablándoles de que los corrillos de la dirigencia palestina en Ramala corren incesantes rumores sobre un sucesor para el anciano y políticamente debilitado presidente Abbas. Uno de ellos es Mohamed Dahlan, antiguo asesor de seguridad de Yasser Arafat y hombre fuerte de Fatah en Gaza antes de que cayera en manos islamistas, que desde entonces goza de un exilio dorado en Abu Dhabi. Fue uno de los pocos palestinos que se atrevieron a criticar en público a Arafat y llamó corrupto a Abbas. Jamás no le perdona su época como gobernador de Gaza, cuando ordenó detenciones y torturas. Según los sondeos, si hubiera elecciones, Fatah ganaría en Gaza y los islamistas en Cisjordania. Para Israel, Dahlan es una figura contradictoria, ya que, por un lado, sus hombres cometieron 5 atentados y permitió a su amigo, el jefe del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, la fabricación del cohete Qassam y explosivos en Gaza, y por otro lado, labró excelentes relaciones con dirigentes y oficiales israelíes que recuerdan su papel constructivo en las negociaciones de paz del 2000 y su defensa de la solución de 2 estados. Sin embargo, el candidato más popular es sin duda Marwan Barghouti, condenado a cadena perpetua en Israel por la planificación de atentados. Sí, es que entre pitos y flautas, pues va pasando el tiempo y Mahmoud Abbas es de la guardia de Arafat, es de compañero de fatigas de Arafat y ya cumple 80 años. Y más allá de que nadie lo eligió hace mucho para estar donde tiene que estar, pues hay un problema con la sucesión. Y resulta que es gracioso, a mí me resulta por lo menos muy llamativo los sondeos. Dicen, si hubiera elecciones, Fatah ganaría en Gaza. Y los islamistas de Hamas en Cisjordania. O sea que los palestinos están todos descontentos con el gobierno que tienen. Los unos con los unos, los otros con los otros, da igual. O sea, están descontentos. Y entonces parece ser
que la mejor salida puede llegar a ser alguien al que odian las dos partes, no al que estimen las dos partes, que ese no existe, porque ese ya lo han buscado hasta debajo de las alfombras y no existe. Entonces parece que el candidato más óptimo puede ser alguien al que todo el mundo mira mal, y por lo tanto no estará vendido a ninguno de los dos bandos dentro del lado palestino, ni tampoco ninguno de los dos bandos dentro del plano de las conversaciones con Israel, porque este mismo hombre financiaba el terrorismo y participaba en las conversaciones de paz, y en las conversaciones de paz era uno de los más abiertos a llevar adelante las negociaciones. Bueno, hay que decir que este personaje es un millonario que vive en Abu Dhabi, que es oriundo de Gaza, pero que, bueno, cuando fue aquella guerra civil de la que no habló la prensa española ni la prensa en general en el 2007, cuando hubo una especie de golpe de Estado porque jamás ganó las elecciones, pero los de Fatah no les quisieron entregar el mando, hubo una noche de asesinatos de toda la oposición de Fatah. Este se salvó, pudo salir, pero evidentemente era uno de los objetivos porque era el que más represaliaba a la gente de Hamas en Gaza. Así que bueno, esto es una noticia de fondo, no es una noticia de rabiosa actualidad, al menos a martes a la tarde, que no le pasa nada que sepamos a Mahmoud Abbas, pero que tiene los días contados políticamente, eso está claro desde hace mucho. El milagro palestino ha hecho que llegara hasta donde está, pero la naturaleza no perdona. Terminamos, como les decíamos, esta parte del informativo. Les convocamos a la agenda cultural en unos segundos. Y así llegamos a nuestra sección de cultura. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué vas a contarnos hoy? Pues vamos a empezar hablando de fotografía, Jorge, porque los próximos 15, 16 y 17 tendrá lugar la edición número 5 del Ojo de Pez Photo Meeting, que se realiza en Barcelona. Uh-huh. Y te preguntarás por qué hablamos de este encuentro fotográfico en Radio Sefarad. Bueno, pues porque Nan Goldin, una importantísima fotógrafa judeo-estadounidense, renovadora de la fotografía documental y narradora de la escena contracultural de Nueva York de los años 70 y 80, es la encargada de inaugurar este encuentro. Seguro que es amiga de Annie Leibovitz, ¿no? Seguro. Bueno, tiene una manera de entender la fotografía totalmente diferente, pero son bueno, amigas de juergas, por la edad, por la época y por New York y por todo. Bueno, este es un encuentro anual que se viene realizando desde 2011 y reúne a fotógrafos, editores y expertos de todo el mundo para compartir su experiencia personal con los participantes. O sea que todos los que se anoten en este meeting, en este encuentro, van a poder disfrutar pues, de las enseñanzas, por ejemplo, de Nan Goldin, que es un referente en el mundo de la fotografía y en concreto en el uso del ojo de pez, que es un tipo de objetivo muy curioso. Uh-huh. Que ofrece fotografías cóncavas con muchísima profundidad y son muy interesantes. Así que si están en Barcelona, ya saben. Yo creo que la mayoría lo conoce de un efecto en Instagram. Puede ser. Pero no, estamos hablando del de verdad, el ojo de pez de verdad. Exacto, que no es fácil de utilizar y ella es una experta. Así que lo que les decimos, si están en Barcelona estos días, les invitamos a aprovechar esta circunstancia y conocer un poquito mejor la obra de Nan Goldin. Muy bien. Seguimos en Barcelona, Jorge, para hablarles a nuestros oyentes de una exposición muy interesante que se está desarrollando, que se está mostrando en estos días en el Museo de Historia de Cataluña, y es Más allá de Mauthausen, Francesc Boix, fotógrafo. Son las fotografías de este prisionero, de este republicano español que acabó prisionero en diferentes campos y finalmente en Mauthausen. Y hemos hablado ya con la representante de Amical de Mauthausen en Madrid, y de Amical de Mauthausen y otros campos en Madrid, nuestra colaboradora Concha Díaz Berzosa. Les ofreceremos próximamente este programa, pero sí queríamos anunciarles que está desarrollándose esta exposición, que se divide en tres partes. Primero son las fotografías de Boix durante la Guerra Civil,
como reportero gráfico. Después, las fotografías que robó a los nazis en el laboratorio de Mauthausen, las fotografías de cuando el campo fue liberado, entre comillas. No nos gusta utilizar esa expresión, pero bueno, cuando los nazis huyeron, esas fotos ya icónicas de la pancarta con todos los prisioneros, muchos de ellos españoles, y después los pocos años que pudo trabajar como reportero gráfico para sobre todo medios franceses. Ya estaba muy delicado de salud y no pudo realizar una gran cantidad de fotografías, pero las que hizo son realmente importantes con fotografías como por ejemplo de líderes del momento como La Pasionaria o bueno, todos los grandes. Las fotos que hay del propio campamento, tú dices que las robó de los nazis, pero las había hecho él. No, son fotos que hacían los nazis y que ellos trabajaban en el laboratorio del campo y robaban. Sacaban los negativos. En el laboratorio como esclavo trabajando ahí. Tenía que revelar y hacer copias de esas fotografías que, según nos cuenta Concha, una copia pertenecía en el campo y otras, creo que 4 o 5, se enviaban a Berlín y a diferentes lugares donde se catalogaban, supongo, ya sabes, esa obsesión nazi ¿Y ellos ocultaron una parte Sacaron muchísimos negativos con la ayuda de gente fuera del campo, mayoritariamente de una vecina del campo y sobre todo con la ayuda del resto de los compañeros, muchos de ellos españoles que salían a trabajar en comandos y podían sacar los negativos del campo. Primero también los escondieron en el campo, en las puertas, en algún hueco, pero cuando vieron que se acercaba el final, bueno, entendieron que era necesario sacarlos, ¿no? Pero bueno, sobre esto nos hablará más y mejor Concha Díaz Berzosa en esa entrevista que les prometemos ofrecer muy pronto. La exposición se puede disfrutar, se puede ver hasta este octubre, o sea que todavía están a tiempo. Muy bien. Y terminamos con una noticia sobre un ladrón arrepentido. Ay, esto parece como cuando llega la Navidad aparecen estas cosas, o la Semana Santa esta que indultan a uno, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso porque esa parte es un ladrón israelí. Ya. Que no digan que nosotros decimos de Israel solamente las cosas buenas. Hay ladrones en Israel, sí, señores. Hay ladrones, por supuesto. Pero algunos se arrepienten. Y algunos arrepentidos, pero no creo que venga desde el arrepentimiento moral, sino porque les contamos, bueno, que esta persona robó hace más de 20 años unas rocas de catapulta romana de Gambla, de un barrio residencial en ese momento, un barrio residencial en la cima. La robé en julio de 1995, dice, y desde entonces no me ha traído más que problemas. Bueno, en Gambla había un yacimiento arqueológico y se llevó un recuerdo pesado. Y se llevó 2 rocas que, por si venían por lo visto, a su casa a atacarlo, tener algo para poner en la catapulta. Sí, o un pisapapeles con estilo. Bueno, resulta que no ha debido venderlos en todos estos años. Seguramente le ocupaba medio garaje y dice, ¿yo para qué quiero esto, no? Y entonces ha decidido devolverlos y, de hecho, los empleados del Museo de Cultura Islámica y de Oriente Próximo de Beerseba, pues encontraron una bolsa de plástico en el patio de las instalaciones en las que estaban guardados 2 proyectiles de catapulta. Pero los devolvió de forma anónima. Sí, que empleó el ejército del Imperio Romano hace 2000 años en Gambla, que era una población situada en los altos del Golán, según ha comentado la autoridad israelí en materia de antigüedades. Y lo más curioso es que junto al paquete, la persona que lo había devuelto dejó una nota explicando que había robado las piezas en 1995, como les decimos, y que las devolvía porque solo le habían traído problemas. Esto es como, a mí me suena a una peli norteamericana de estas de La maldición del arqueólogo o algo así, ¿no? La maldición de la catapulta romana. Bueno, han comentado los investigadores de la Autoridad Israelí de Antigüedades que durante la excavación de Gambla se localizaron casi 2.000 de estas piezas, o sea que el mercado, digamos, estaba saturado. Tampoco echaban mucho en falta, ¿no? No. Esto como para devolver puntas de flecha ahí en... ¿Dónde es de la batalla esta que hubo entre moros y cristianos tan famosa? En Bailén. No, bueno, pero también en estos sitios donde han habido batallas y hay 80 millones de puntas de flechas desenterradas,
pues algún turista se llevó una, pero este se arrepintió. Es que claro, con casi 2.000 piezas, bueno, de hecho, este hallazgo constituye el mayor en cuanto a proyectiles de catapulta del periodo romano. Bueno, o sea que claro, ya, no tuvo mucha suerte el ladrón lápiz, ¿no? al elegir qué robaba. Coincidiendo con esta noticia, les comentamos que han encontrado un campamento romano, los restos de un campamento romano próximo a Jerusalén, y que será, bueno, una de las noticias de una próxima agenda cultural. Pero no quieren decir dónde está. Que no les roben, ¿no? Sí, lo han localizado. Ya esta semana estamos con los robos y las devoluciones, porque ayer hablamos de Madonna. Es verdad. Y el que le había robado las grabaciones, las maquetas. Reverherd. Y ahora que devuelven una piedra romana. Bueno. Sí. Pues nada, esperemos que ustedes sigan con nosotros. Que tomen nota y devuelvan absolutamente todas las piedritas que habéis cogido en el campo, que alguna igual es de valor. Bueno, les esperamos. Es que eso me hace recordar que a colación de esta noticia, bueno, han aparecido otras, ¿no? Como de un rabino de una comunidad norteamericana que en nombre de uno de los miembros de su comunidad pedía perdón porque hacía no sé cuántos años se había llevado una piedra de Jerusalén y que todavía eso le pesaba, nunca mejor dicho, en el corazón, que ¿no? una vez me llevé un boli del banco. Bueno, uno que no estaba atado, ¿eh? Después ya empezaron a atarlos. Pero no lo pienso devolver. ¿No te ha traído problemas? Me ha traído muchos problemas porque no funcionaba. Pero bueno. Bueno, les esperamos mañana en la agenda cultural aquí, y en el resto. Bueno, ya no sé si tendremos una noticia tan bombástica como esta del acuerdo con Irán, porque no todos los días se firma un acuerdo que uno está esperando a los 10 años, pero tampoco vamos a saber mucho más en 24 horas, así que seguiremos desglosando lo que sí sabemos en las noticias.